por alto la apuesta que están haciendo muchos jóvenes, grandes profesionales de distintas áreas que han decidido vivir y crear en la Vera. Creemos que esto es un plus importante que hace subir el nivel de esta tierra, tantas veces ridiculizada por inculta. Esto no es así y aquí está la muestra. Ahora sí, queremos darles la bienvenida oficialmente en nombre de la Asociación Cultural Badira, organizadora del evento, a la 8ª edición de la muestra de cine y cultura de esta tierra bendecida por el agua, la luz y sus gentes, que es la Vera. Paso la palabra a Amalia Cisneros, alma mater, directora y creadora de este evento. Hace 2 meses y medio más o menos nos dejó una persona que yo he seguido y he admirado toda la vida. Esta persona se llamaba Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Yo me quedé como muy compungida, muy dolida, pues era una muerte anunciada. Y bueno, ese momento fue un momento grande de inspiración para mí, porque él fue quien me enseñó esa frase que me he puesto en algún lugar. Y si me permitís, no os voy a leer toda la programación de esta muestra porque son 14 días, 11 municipios, 25 rutas de autobuses gratuitos viajando por la Vera, y lo que quiero es que leáis ese programa de mano, que reservéis vuestras plazas de autobús, que vengáis a los eventos, porque es que no hay desperdicio. Hemos trabajado desde hace un año para que esta muestra sea lo que vais a ver y lo que no sería nada sin vosotros, el público. Si me permitís, voy a leer esa reflexión que surgió de ese momento de emoción interna. Va a ser algo atípico y voy a leerlo, pero creo que esta muestra tiene detrás una filosofía, hay una declaración de intenciones y me gustaría compartirla con vosotros. Ahí voy. Para el que se lo pierda, está en la primera página del programa de Amanda. Como a lo mejor no lo leéis, así lo leo. En el corazón verde de Extremadura, entre gargantas, castaños y caminos de piedra, florece una vez más este encuentro cultural que nace y resiste desde lo rural. La Vera, tierra de memoria, saberes ancestrales y horizontes abiertos, se convierte durante estos días en escenario vivo de creación contemporánea, diálogo interdisciplinar y encuentro comunitario. Este evento no es solo una celebración de las artes, es una declaración de intenciones. Aquí, en estos pueblos que saben de ciclos, de silencios y de siembra, la cultura no se entiende como un adorno, sino como una herramienta de transformación. Un puente entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aún podemos imaginar. Artistas, pensadores, músicos, cuerpos en movimiento, voces diversas y miradas nuevas confluyen en esta comarca para preguntarse, con el arte como lenguaje común, ¿qué puede brotar cuando la contemporaneidad se enraiza en el territorio? Apostamos por una cultura que no se impone, sino que escucha, que no coloniza, sino que dialoga, que no huye de lo rural, sino que lo reconoce como fuente de potencia creativa, crítica y poética. En tiempos de velocidad, hiperconexión y olvido, elegimos parar, mirar alrededor y activar otras formas de estar y de hacer, más lentas, quizás más honestas, pero sobre todo y seguramente más humanas. Creemos en una cultura basada en el sentido y no en la apariencia, una cultura imprescindible para transformar la sociedad, porque la cultura no es solo arte ni tradición, es una práctica cotidiana que enseña a pensar, a sentir y a convivir. No basta con transmitir conocimientos técnicos o académicos, necesitamos formar personas éticas y sensibles,
capaces de imaginar y construir un mundo más justo y más habitable. Desde esta perspectiva, defendemos lo local, lo rural, lo que brota del territorio, frente a una cultura hegemónica que muchas veces desprecia lo pequeño o periférico. Reivindicamos estas expresiones como formas legítimas de conocimiento, de resistencia y de comunidad. Creemos que empoderar a las comunidades desde su propia cultura es el primer paso para una verdadera emancipación. No perdemos de vista el valor utópico de la cultura. A través del arte, la poesía, la filosofía, la danza o el pensamiento crítico, podemos imaginar mundos distintos, más humanos. La cultura para nosotras es un ejercicio de libertad, que abre posibilidades donde antes solo había rutina y resignación. Este programa que hoy tenéis entre las manos es una apuesta valiente y colectiva, una afirmación rotunda que desde el mundo rural, desde esta comarca de la Vera, podemos y sabemos proponer lenguajes estéticos contemporáneos, comprometidos y vivos. Propuestas que miran con ambición al futuro en el que nuestros jóvenes se empoderen y no teman construir sus vidas desde sus pueblos, con orgullo y con voz propia. Bienvenidas y bienvenidos, y que la cultura y el arte nos despierte, nos reúna y nos transforme. Bienvenidos a la Cámara. Durante todo un año, esa mujer, María Cisneros, con un equipo de 27 personas, van dando forma a esta muestra. Con un gran amor a su tierra y una profesionalidad exquisita, crea ideas y las lleva a cabo con un gran esfuerzo y poco presupuesto. Con un trabajo arduo a lo largo de todo un año, tira de agenda, habla con artistas, profesionales, autoridades y consigue hacer aquí, en La Vera, una muestra de la talla de cualquier muestra internacional. Porque no sé si ustedes sabrán que María Cisneros, Enrique, es directora de festivales de cine internacional. Esta hija de La Vera, que sí, para nuestro orgullo, es directora de festivales de cine internacional y es caballero de las artes y las letras, Legión de Honor de la República Francesa, y es una gran luchadora, una excelente profesional y mejor persona